En nuestra hoja de cálculo, como podemos ver, tenemos lo que es la división del estilo de sillas, la ganancia por cada una de las sillas y la cantidad fabricada de las sillas. Y también tenemos lo que es la ganancia total. Tenemos que para la ganancia de cada una de las sillas respectivamente tenemos de Cap, de Mate, Amergy, Amerlo, Spank y SpankQ. Su ganancia es de 36, 40, 45, 38, 35 y 25 respectivamente. En este caso se fabrican 40 sillas de cada uno de estos. La ganancia total es 8.760, que básicamente es multiplicar cada una de las ganancias de las sillas por 40 y se suman entre todas. Ya que todos tuvieron 40 sillas por cada uno, pues es 40 por 36, por 40, por 45, por 38, por 35 y por 25, y a esos resultados se van a sumar en total. Luego también tenemos los componentes necesarios para cada una de las sillas, para espigas largas, espigas cortas, patas, asientos ligeros, travesaños. Cada uno de estos componentes son necesarios para producir pues cada una de las sillas. Como podemos ver, necesitamos para cap 8, 4, 4, 1, 0, 6, 0, 1 y 0 de barrotes y de todos esos materiales. Para las sillas de mate necesitamos 0 espigas largas, pero necesitamos 2 espigas cortas, 4 patas, un asiento ligero, 4 travesaños ligeros y unos barrotes de metal. Y así por cada una de las sillas. También tenemos su uso total, que básicamente es el uso total de espigas largas, de espigas cortas, etcétera. Tenemos lo que es nuestro inventario inicial, que básicamente es el inventario con el que iniciamos, y el inventario final. Básicamente es restarle al inventario inicial el uso total para que sepamos cuánto nos sobra al final. Vemos aquí un inventario inicial de 1900 y un uso total de 1600, pues nos queda un inventario final de 300. Un inventario inicial de 1090 y un uso total de 960 nos da como inventario final 130, y así por cada una. Ahora nos habla sobre qué pasaría si fabricáramos 100 de Cap y ninguna de Hammerhead. Obviamente en este caso utilizaríamos lo que es básicamente el mismo formato anterior, solo que variando. En este caso Cap le ponemos 100, Mate, Amerlo, Spank y SpankQ le dejamos igual 90 y Hammerhead le dejamos en 0. Vemos que nuestras ganancias son de 9120. Nuestros inventarios finales pues van variando porque, por ejemplo, Hammerhead obviamente ya no están produciéndolos, pues ya no necesitamos de algunos productos, de algunos materiales. Los inventarios iniciales pues bueno, se mantuvieron iguales. Leo también nos habla sobre qué pasaría si fabricáramos 120 de SpankQ y ninguna de SpanK. Hacemos lo mismo, utilizamos el mismo formato y le damos 120 de SpanQ, ningún SpanK. Mantenemos los 100 de Cap, dejamos 0 Hammerhead, Hammerlo 40 y SpanK pues 0, lo que tenemos ahí. Y vemos aquí nuestros inventarios finales, nuestras ganancias totales, etcétera, etcétera. Y básicamente lo mismo con esta tabla, que en este caso tenemos con Cap 100, con Mate 72, con Hammerhead, Hammerlo, Spank 40, 53 y 0 respectivamente, y vemos cada una de las ganancias totales. Básicamente nuestra hoja de cálculo nos sirve para que de manera más rápida nosotros podamos tener ya un formato de cada una de las ganancias, los beneficios, los gastos y lo que conlleva producir pues cada una de nuestras sillas, de nuestros productos o en general cualquier producto que nosotros vayamos a utilizar, para que de esta manera nosotros, si nos llegásemos a preguntar qué pasaría si dejáramos de vender esto y vendiéramos más esto, o qué pasaría si dividiéramos en igualdad de condiciones vender eso y vender esto, pues básicamente con nuestra hoja de cálculo solamente basta con cambiar lo que son datos tan simples como las cantidades fabricadas. Si tal vez nuestras sillas ahora se venden a mayor precio, solo le cambias el valor de la silla y en tu hoja de cálculo directamente ya te da las ganancias totales, los inventarios, cuánto te va a quedar, cuánto te va a sobrar, y de esa manera ser más ágil y más eficiente en básicamente tus procesos y tus análisis futuros de sobre qué pasaría si llegaras a hacer tales cambios, qué te convendría, qué no te convendría, qué ganarías o qué perderías. En esta fórmula de programación lineal tenemos como función objetivo la maximización de 20x1 más 10x2 sujeto a x1, 2x2 menor o igual a 120, x1 más x2 menor o igual a 90, x1 menor o igual a 70, x2 menor o igual a 50 y x1, x2 menor o igual a 0.
En este caso tenemos lo que es Astro y Cosmos, que básicamente son los productores. Tenemos lo que son las cantidades de producción, los márgenes, que básicamente son las ganancias, que en este caso para Astro son 20 y para Cosmos son 10. Las restricciones, que como vemos que el uso de sus recursos, como lo son los trabajadores del departamento A, los trabajadores del departamento B, y la capacidad de producción de Astro y la capacidad de producción de Cosmos. En este caso, para cada uno de estos materiales o de estas maquinarias se requiere de un trabajador, 2 trabajadores para el caso del departamento A y del departamento B. En Astro se necesitan uno del departamento A y otro del departamento B. Y en el caso de Cosmos se necesita 2 del departamento A y uno del departamento B. En este caso, el proceso por el cual tendríamos una mayor maximización, en este caso maximización hace referencia a una máxima ganancia, sería de la siguiente manera. En este caso sería con una producción de 70 de Astro y 20 de Cosmos. De esta manera tendríamos una ganancia máxima de 1600, que básicamente es la manera máxima de obtener una mayor cantidad de ganancia. Método de la gran M. En este caso nosotros nos pide minimizar la siguiente función: z es igual a 4x más 6x mr1 mr2 y m más mr3 sujeto a menos 2x1 más 3x2 igual a 3, 4x1 más 5x2 mayor o igual a 10 y 4x1 8x2 mayor o igual a 5. Lo que tenemos que hacer acá primero es pasar la función de z a su valor inverso, que en este caso en lugar de positivo pasarían a todos a negativo. Y en este caso también tenemos que agregar variables de holgura y variables artificiales, como sería R1, R2 y R3 y X3 y X4. Una vez agregado todo esto, vamos a empezar con las tablas. La primera tabla básicamente es un llenado de cada uno de los datos, en el cual en la columna de las básicas de Z, R1, R2 y R3, y en la de arriba va X1, X2, X3, X4, R1, R2, R3 y la solución o la relación en todo caso. De esta manera vamos a llenar cada uno de los datos: menos 4, menos 6, 0, 0. En el caso de las m equivale a un número bastante grande, hace referencia a un número bastante grande. Como nosotros no tenemos una idea, podemos darle un valor muy grande, pero en este caso, para no exagerar o no variar tanto, vamos a utilizar como m a 100, ya que es un número más grande que los demás y no es un número tan grande, por lo cual no nos va a complicar tanto. En este caso R1, R2 y R3 tiene menos m, y como ya dijimos que a m le vamos a dar el valor de 100, pues sería menos 100. Ahora lo que tenemos que hacer es que básicamente antes de empezar tenemos que multiplicar cada uno de los valores de R1, R2 y R3 por 100, o por la m en todo caso, que sería menos 2 por 100 nos da menos 200, 4 multiplicado por 100 nos da 400, 3 por 100 nos da 300, 5 por 100 500, 8 por 100 800, y así en cada uno de los datos de R1 a R3. Y también lo mismo con las soluciones: 300, 1000, 500. El único que no va a variar va a ser la z. ¿Por qué? Porque realmente lo que nosotros buscamos es buscar el verdadero valor de z. ¿Cómo? Multiplicando esos datos y luego haciendo lo que es una suma o resta, dependiendo de los signos que haya. Ahora que ya tenemos cada uno de esos datos pasados a multiplicación de 100, lo que tenemos que hacer para sacar los valores reales que necesitamos de z es básicamente R1, R2, R3 y Z. Vamos a sumarlos y restarlos respectivamente. En la columna de X1 nos da que tenemos menos 4, menos 200, 400 y 400. Tenemos que hacer esa suma y esa resta, y el resultado se lo vamos a poner en la fila Z, columna X1, que sería menos 200 menos 4, me da menos 204, y si le sumo a 400 y 400 son 800, 800 menos 200 nos da 600, menos 4, 596. Ese número va a ir en lo que equivale a Z y X1, en esa intersección. Hacemos lo mismo con la fila
con la columna x2, que sería menos 6, 300, 500 y 800, que al hacer la suma y la resta nos da como resultado 1594, la cual va a ir en la fila de z, columna x2. Y así vamos a hacer con cada una de las columnas. Los números que haya se van a sumar o se van a restar dependiendo de su signo, y ese resultado se va a pasar a la fila de z. Una vez hacemos la tercera tabla más bien, en esa tabla van a ir primero en la z los datos que ya sacamos de sumar y restar, que nos dio 596, 1594, menos 100, 100, 0, 0. Esos datos van a ir. Ahora en R1 a R3 vamos a regresarlos a sus datos originales antes de hacer la multiplicación por 100 o por m. Una vez acabado esto, ya podemos buscar la fila y la columna pivote. Como ya sabemos, la columna pivote tenemos que encontrar el número pues más positivo, más grande, que en este caso sería 1594. Tenemos que la columna pivote es x2 y tenemos que buscar la fila pivote. Para buscar la fila pivote hacemos lo mismo, multiplicamos lo que es el dato del lado derecho, en este caso lo tenemos como columna de solución, entre la columna o el dato de la columna respectiva, siempre y cuando sea de la columna pivote. Básicamente es dividir 1800 entre 1594 de la fila z, ya que 1800 es el dato de la derecha y 1594 es el dato de la columna pivote respectivamente. Nos da como resultado 1.13. Lo mismo con la fila de R1, 3 entre 3 nos da 1, la fila de R2, 10 entre 5 nos da 2, y la fila de R3, 5 entre 8 nos da 0.63. Y vemos que el número más pequeño de esos es 0.63, entonces esa es la fila pivote. Esto nos ayuda para obtener el número pivote, que básicamente, como ya vimos, es la intersección entre la fila y la columna pivote, que sería 8. Lo que tenemos que hacer ahora es volver a ese número pivote en 1, y los números arriba o hacia abajo, en este caso como es el número que está hacia abajo, pues los números de arriba, tenemos que volverlo 0. Primero hay que volver ese dato en 1. ¿Cómo lo volvemos en 1? Básicamente es hacer la siguiente fórmula. Lo que se tiene que hacer es la siguiente fórmula, R3, o en este caso como ya entró la x2 del otro lado a la función básica, pues sería realmente x2, pero lo vamos a tener como si fuera R3. R3 entre 8. R3 equivaldría a 8 y entre 8 nos va a dar 1. Hay que tener en cuenta que estamos utilizando como base de esos datos o de esa fórmula la anterior tabla, pero esos resultados lo vamos a poner en la segunda tabla y así nos da 1. Y vamos a hacer esa misma fórmula con cada uno de los datos de la fila. R3 en el caso de la columna X1 con la fila que estamos utilizando, que es X2, sería lo que viene siendo 4 entre 8. El 8 nunca va a variar, va a ser la variable fija, por así decirlo, es el número fijo. Lo único que va a variar sería siendo R3. Como ya pasamos de este lado y el R3 ya no es 8, es 4, sería 4 entre 8, nos da 0.5. Pasamos del otro lado, 0 entre 8, pues nos da 0. Menos 1 entre 8 nos da menos 0.125, y así con cada una de las filas, para que ya tengamos 0 en el número pivote y la fórmula en cada una de las filas generales. Sería R3 menos el número inverso, que sería el número pivote, que vamos a volver inverso, más R2, o en el caso de que sea negativo, pues se hace el número negativo. Nos daría como resultado que el 5 se vuelve 0. ¿Por qué? Porque el R2 equivale a 5, el número inverso equivale al número pivote que estamos buscando, que sería 5, el número inverso es menos 5, más el R2, más bien el R3 menos el número inverso menos 5, más el R2. Sabemos que el R3 es 1, lo multiplicamos por el número inverso, que sería menos 5, 1 menos 5, pues nos da menos 5, más el R2, que es 5, nos equivale a 0. Y así vamos a hacer con toda la fila para que nos dé la fórmula general y ese sea 0. Básicamente es lo mismo que vamos a hacer con el número de arriba y con el número siguiente, todo para que nos dé 0. Y así pasamos a la siguiente tabla. Volvemos a hacer lo mismo, buscamos la fila y la columna pivote. Volvemos a hacer la misma fórmula para volver el número a 1. Y volvemos a hacer las mismas fórmulas para que los números que están arriba y abajo de esa fila pivote, bueno, más bien en la columna pivote que teníamos, se vuelvan 0. Eso lo vamos a hacer hasta que obtengamos la última tabla, que vendría siendo esta. En este caso obtenemos ya las soluciones finales, que sería 0.68
1.45 y 11.45. Método simplex. En este caso nosotros tenemos que maximizar la fórmula z es igual a 8x1 más x5x2, sujeto a las siguientes variables. Como primer paso debemos pasar todos los datos de la fórmula a maximizar del lado z, con su cambio de signos cada uno. En este caso z menos 8x1 menos 5x2, porque se pasaron del 8x1 más 5x2 del otro lado y con números negativos. Lo mismo que con su cambio de signos. Lo que tenemos que hacer ahora es agregar sus variables de holgura, las cuales sirven para crear igualdad en las fórmulas a las cuales están sujetas. En este caso S1, S2 y S3 en las fórmulas que están sujetas. Ahora tenemos que hacer las tablas de variables. En este caso las filas se llenarán con cada uno de los valores de las constantes. En la fila de z, la constante tiene valor de 1, la constante x1 vale menos 8, la x2 equivale a menos 5 y así de cada una, en base a las funciones. Ahora lo que tenemos que hacer es encontrar la columna pivote, que en este caso es la columna con el valor más negativo. En el caso de la z, z equivale a 1, en la x1 hay menos 8, x2 menos 5, s1 hay 0, 0, 0, 0 y en los demás. Por tanto, el número más negativo se encuentra en la columna x1, porque tiene el menos 8, es el número más negativo. Esa es la columna pivote. Ahora lo que tenemos que encontrar es la fila pivote. En este caso debemos dividir cada valor de la solución entre el valor de su respectiva fila. En este caso la solución es 0 y su respectivo valor es menos 8. Se divide y nos da como relación o resultado 0. Luego dividimos la solución 150 entre 1 y nos va a dar 150. 250 entre 0 pues nos va a dar error porque no se puede dividir entre 0. Y 500 entre 2 nos da 250. La fila pivote sería el número más pequeño. En todo caso tenemos como opción 250 y 150. El número más pequeño es 150, entonces esa es la fila pivote. Con estos datos conocemos el número pivote, que básicamente es el número que está en las intersecciones de la columna y la fila, que en este caso es 1. Luego vamos a hacer la siguiente tabla, que básicamente es copiarlos. Podemos tener los mismos, o sea, vamos a usar la siguiente tabla, pero ahora lo que vamos a hacer es que necesitamos que el número que está en la intersección sea 1 y los otros dos y los demás números que están hacia arriba y hacia abajo sean 0. Ese es el número pivote, sea 1, en este caso ya es 1. De la fila vieja más. Ahora, para llenar los datos de las demás filas se hará el dato de la fila vieja más el resultado de multiplicar el elemento pivote de la fila por cada valor de la fila entrante. Una vez obtenemos los nuevos datos en nuestra segunda tabla, crearemos la tercera tabla con los mismos datos de la segunda para sacar de nuevo su columna y fila pivote, que en este caso es lo mismo. Volvemos a sacar su columna y su fila, que en el caso de la fila es el menos 5 y en el caso de la columna es 200. No, en el caso de la columna es menos 5 y en el caso de la fila es 200. Lo mismo, el número más negativo, y del otro lado es dividir la solución entre el número de la fila pivote que le corresponde. Es una tabla. Ahora, para obtener el mismo dato, para obtener el elemento pivote es repetir la entrada en el valor con la misma fórmula más el resultado de multiplicar el elemento pivote.
repetir la entrada y el valor, llenar la fórmula del dato viejo más el resultado de la fila entrante. Esto se va a repetir hasta la fila Z, hasta que la fila Z no exista ningún negativo. En este caso la última tabla nos da tres soluciones, que sería x1, x2 y z, y lo tenemos de este lado, 125. El punto de esto es repetir la misma fórmula hasta que la fila de arriba ya no nos dé ningún número negativo, que es en la última tabla, que nos da 1, 0, 0, 0, 1, 4 y 2250. Y tenemos como soluciones x1, x2 y z, 125, 250, 2250. Toma de decisiones bajo incertidumbre. En este ejercicio nos pide que el Departamento de Personas en CNA ha reducido la búsqueda de una nueva contratación a 3 candidatos, Steve, Jane y Maisa. La selección final se basa en 3 criterios: la entrevista personal, que está relacionada como I, la experiencia como E y referencias como R. El departamento utiliza la matriz A, dada a continuación, para establecer las preferencias entre los 3 criterios. Después de entrevistar a los 3 candidatos y compilar los datos con respecto a sus experiencias y referencias, se construyó las matrices AI, AE y AR. ¿Cuál de los 3 candidatos debe ser contratado? Evalúe la consistencia de los datos. Aquí tenemos cada una de las matrices. Lo primero que tenemos que hacer es formar la matriz base, que es la de A normal, con cada uno de los datos. En este caso, IER hace referencia a lo que es la entrevista, la experiencia y las referencias. En la matriz base los datos son 1.5, 4, 2, 1, 5, punto 25, punto 20 y 1. Lo que tenemos que hacer con esta matriz es sumar el total de cada una de las columnas, para después formar la segunda matriz, que hace referencia a los valores relativos. Para sacar los valores relativos de cada uno de los datos de las columnas, lo que tenemos que hacer es que tenemos que dividir la matriz principal entre la suma de la columna. En este caso, I con I, que equivale a 1, se tiene que dividir el 1 entre 5.5, que es el total del valor de la columna. Lo mismo con el punto 5 y el número 4. En el caso de la segunda columna, cada uno de los datos 2, 1 y 5 se dividen entre 8, y en el caso de la tercera columna, punto 25, punto 20 y 1 se divide entre 1.5. Y después se tiene que hallar los promedios por fila. En este caso básicamente es sumar los 3 datos de cada una de las filas, de la I, de la E y la R, y se tiene que sacar el promedio, sumar y dividir entre 3 de cada uno. Ahora lo que tenemos que hacer para los criterios de jerarquía, 1, 3. Ahora lo que tenemos que hacer es sacar los mismos criterios en cuanto a los pesos relativos de AI, AE y AR. Ponemos los mismos datos, 1, 3, 1 medio, que equivaldría a 1.33.25, y se vuelve a sumar cada una de las columnas. En el caso de la AI, AE y AR. Después se tienen que hallar otra vez las matrices normalizadas, que básicamente es sacar cada uno de los datos de la columna y dividirse por la suma de la columna total. En el caso de la AI es 1 entre 1.58, 0.33 y 0.25, igual entre 1.58. Y en el caso de la AE es 1, 3 y 0.5, cada uno se divide entre 4.5, 0.3, 1 y 2 se dividen entre 3.33, y lo mismo con cada uno de los datos. También se tienen que hallar los promedios por fila de cada una de las matrices, que lo mismo es sumar cada uno de los datos de la fila y dividirlo entre 3. En este caso, ahí es 0.58 de la primera fila, que equivale a S, J y M. En ese orden sería 0.58, 0.12 y 0.30. Y lo mismo con AE y AR. Ahora, para seleccionar al candidato con cada uno de los datos, tenemos que crear un árbol de decisiones, el cual primero se va a dividir por AI, AE y AR, que en este caso hace referencia a la entrevista, la experiencia y las referencias. Como ya sacamos el promedio en la primera matriz, la I, la E y la R equivalen a 0.20, 0.12 y 0.68 respectivamente. Y de ahí van a salir 3 raíces. En cada una de las raíces va a ir lo siguiente:
En el caso de la AI, que tiene como porcentaje 0.20, se va a dividir en 3, en US, UJ y UM, que hace referencia a cada uno de los candidatos. La S hace referencia a Steve, la J a Jane y la M a Maisa. Entonces es US Steve, UJ Jane y UM Maisa. El punto 58, el punto 12 y el punto 3 se va a sacar de los promedios que sacamos de la AI, que es las últimas matrices normalizadas. Lo mismo vamos a hacer con la AE, que equivale a punto 2 en general. En el caso de la US, UJ y UM, respectivamente equivalen a punto 30, punto 37 y punto 33. Igual se sacaron de cada uno de los promedios. Y lo mismo con la AR y de la US, UJ y UM, punto 26, punto 33 y punto 41. Ahora, para tener los datos finales, lo que se tiene que hacer es primero dividir. Se tiene que multiplicar lo que es, en el caso de la US que hace referencia a Steve, se tiene que multiplicar cada uno de los datos que hacen referencia a Steve. En este caso vendría siendo lo que es, en la AI es .20 por .58, ya que US es Steve. Lo mismo con la AE, .22 por .30 hace referencia a Steve y .68 por .26 hace referencia a Steve. En el caso de Jane es .20 por UJ, que hace referencia a Jane. Lo mismo con la .12 y .68 en las dos demás raíces. Se multiplica por UJ, que equivale a .37 en la AE y .33 en la AR. Y en el caso de Maisa vendría siendo .20, .2 y .68. Se van a multiplicar cada uno de esos por .30, .33 y .41, que equivale a Maisa. Se multiplican cada uno de los tres y se van a sumar al final. Y nos van a dar como resultado lo siguiente. En el caso de Steve, .33, en el caso de Jane, .29 y en el caso de Maisa, .38. Que hace referencia a que es básicamente el porcentaje que más se va acercando, tanto de experiencia, referencia y cada una de entrevista personal. Al final el que se tiene que contratar es Maisa, ya que es el número más grande que hay, o básicamente es el número que cubre de mayor medida los requisitos que necesitas para trabajar. Toma de decisiones bajo riesgo. El ejercicio nos habla sobre que lo invitaron a participar en un juego de la rueda de la fortuna en la televisión, y la rueda funciona electrónicamente con dos botones para producir un giro. En el caso del duro hace referencia a H, en el giro suave a S. La rueda se divide en dos regiones semicirculares, una blanca que es W y una región roja que es R. También se menciona que la rueda está diseñada para que en el 30% de las veces se caiga en la región blanca, y la retribución del juego pues es la siguiente. En el caso de que caiga en la blanca es 800 con un tiro duro, y en el caso de que caiga en la roja con un tiro duro es 200. Ahora, si das un tiro suave y cae en la blanca, perderías 2.500, y en el caso de que caiga en la roja ganarías 1.000 pesos. Se tiene que desarrollar un árbol de decisiones y se determina el curso de la acción. Como ya pudimos observar, en el caso del tiro duro existen dos situaciones: que caiga en el blanco o que caiga en el rojo. Ya sabemos que en el caso de la rueda, el punto 33 de las ocasiones va a caer en la situación blanca, en tanto duro como en suave. Entonces vamos a colocar el punto 33, que es el porcentaje que cae en blanco, y el restante, que es punto 7, que cae en rojo. Y abajo vamos a poniendo los resultados o las ganancias que hay en cada uno. Lo mismo con el tiro suave, blanco y rojo, punto 33 en blanco y punto 7 en rojo. En el caso de que nos toque rojo, pues serían la pérdida de 1.250, de 2.500, y en el caso de que nos toque rojo sería 1.000 de ganancia. Ahora, para tomar la decisión en cuál se tiene que tirar, básicamente se tiene que hacer una multiplicación de cada uno de las situaciones que van a ocurrir y una suma. En el caso de el duro, en el caso de que se haga un tiro duro, lo que se tiene que hacer es multiplicar el punto 33 por los 800 de ganancia, y se va a sumar a otra multiplicación que es punto 7 por el 200 de ganancia, y nos da como resultado que tendríamos una ganancia de 380 en caso de tirar un giro duro en general. Ahora, en el caso de tirar un tiro suave, se hace una multiplicación igual, el punto 33 por la pérdida de 1.250 y el punto 7 por la ganancia de 1.000. Y nos dan dos resultados. En el caso de tirar duro,
tendríamos una ganancia de 380 y en el caso de tierra suave tendríamos una pérdida de 50. Por tanto, lo más lógico en esta situación es que se tendría que girar duro a la rueda. Toma decisiones bajo incertidumbre. En este ejercicio nos habla que Hank es un estudiante inteligente y desea obtener buenas calificaciones siempre que pueda repasar el material del curso la noche anterior para el examen. Nos habla que para el examen de mañana Hank enfrenta un pequeño problema. Sus hermanos de fraternidad van a tener una fiesta que va a durar toda la noche y a la cual Hank le gustaría asistir. En este caso tiene tres opciones, que es parrandear toda la noche, dividir la noche en partes iguales entre estudiar y ir a la fiesta, o estudiar toda la noche. En el examen pues puede venir fácil representado como S1, moderado como S2 o difícil como S3, dependiendo del profesor. Y nos habla sobre que le recomendemos un curso de acción para cada uno de los 4 criterios. Y suponiendo que a Hank le interesa más la calificación que obtendrá, las calificaciones probatorias que van de la A a la D, respectivamente, existirá esta actitud hacia las calificaciones un cambio del curso de Hank. El primer criterio a evaluar es el de la place. En este caso lo que tenemos que hacer es poner nuestra tabla principal que hace referencia a cada una de las 3 situaciones por cada uno de los 3 tipos de exámenes. En el A1, que es estudiar toda la noche, en el A1 es parrandear toda la noche, en el A2 es dividir la noche a la mitad y en el A3 es estudiar toda la noche. Y en este caso hay 3 tipos de situaciones en los 3 tipos de examen, entre si es fácil, moderado o difícil. En el caso de estas 3 situaciones nos dan como resultados 85, 60, 40, 92, 85, 81 y 100, 88, 82, dependiendo de si estudia toda la noche y dependiendo del tipo de examen. En el caso del criterio de la PES, lo que tenemos que hacer es primero agregar la razón insuficiente, que hace referencia al porcentaje el porcentaje de situación que habría en cada uno de los 3 datos. Como no existe o tenemos un criterio bajo incertidumbre que no sabemos específicamente qué nos va a tocar, la razón de insuficiente sería 0.33 para cada uno de ellos equitativamente. Lo que tenemos que hacer ahora es, en la segunda columna, realizar la suma por cada una de las filas, que en este caso sería 85, 60 más 40. En el segundo sería 92, 85, 81 y en el tercero 100, 88, 82. Y vamos a agregar el producto, que básicamente es la suma de todas las filas, o sea nuestra anterior columna, entre la anterior columna de razón suficiente para cada uno de los datos. Y en este caso nos da como resultado que el mínimo sería 61.66, 86 como el segundo resultado y en el máximo como 90. En el criterio de minimax maximin lo que tenemos que hacer es buscar el valor mínimo y el valor máximo. El valor mínimo sería lo que es 85 y el valor máximo sería 100. En el caso de encontrar pérdidas, lo que tenemos que hacer es que tenemos aquí cada uno de los datos, 85, 92 y 100, y tenemos que buscar el valor mínimo, que en este caso sería 85, y en el caso de las ganancias serían 40, 81 y 82. Y como valor máximo tenemos en el caso de 82. En el criterio de Savage, lo que se tiene que hacer cuando se trata de una pérdida es que tenemos que poner primero la tabla principal. Tenemos que colocar en la parte de abajo los resultados mínimos de cada una de las columnas, que en este caso de S1, S2 y S3 son 85, 60 y 40 respectivamente. Y agregar la matriz de arrepentimiento, que esa matriz nos va a mostrar básicamente el porcentaje de arrepentimiento o de variación que podríamos tener en el caso de tomar la decisión equivocada. En el A1 vemos que en los 3 datos son 0, que básicamente no tenemos ningún arrepentimiento. El arrepentimiento básicamente se obtiene de que cada uno de los datos de la fila se va a dividir entre el valor mínimo que ya habíamos sacado. En este caso 85 se va a dividir entre 85, 60 entre 60 y 40 entre 40, por eso nos da 0. En el caso de la A2 se va a dividir 92 entre 85, 85 entre 60 y 81 entre 40. Y en el tercer caso 100 entre 85, 88 entre 60 y 82 menos 40. No es división, es una resta de cada uno de los datos. Y en la fila máxima básicamente es el resultado que nos va a dar en total de cada uno, que es el máximo de el total de cada una de las filas.
Y la opción que nosotros deberíamos elegir en el caso de una pérdida es la primera opción, en la cual tenemos un arrepentimiento de 0. Porque en dado caso de que tomemos la decisión equivocada, el resultado no va a variar, en este caso no va a variar nada. Ahora, cuando se trata de una ganancia, en lugar de poner el valor mínimo en la fila de hasta abajo o agregarle una fila extra para poner el valor mínimo, lo que se va a agregar es el valor máximo. En este caso, en la columna de S1 es 100, S2 es 88 y S3 el valor máximo es 82. Volvemos a agregar la matriz de arrepentimiento, hacemos lo mismo, se va a restar cada uno de los datos entre la suma de cada una de las columnas, entre el máximo porcentaje, entre el máximo valor que nosotros ya sacamos, que en este caso sería 85, sería 100 menos 85, 88 menos 60, 82 menos 40, 92, 85 y 81 entre 100, 88 y 82 respectivamente, y así con cada uno de los datos. Y en este caso, en cada una de las ganancias, el resultado que nosotros debemos elegir es en la A3, ya que al nosotros tener básicamente los mismos datos, nos da como resultado que la matriz de arrepentimiento nos da que es 0% el arrepentimiento, ya que no varía en absolutamente nada. Luego tenemos el criterio de Hurwitz, que en este caso es en cuanto a pérdida. Nosotros vamos a tener un índice de arrepentimiento de 0.5 y primero agregamos pues otra vez la misma tabla base y vamos a agregar la alternativa, la fila mínima, la fila máxima y A por la fila mínima y 1 menos A por la fila máxima. En la fila mínima básicamente vamos a tomar el número más pequeño y en la fila máxima el número más grande de la fila. En el caso de la A1 es 40 el mínimo y en el caso de la A2 y A3 es 81 y 82 el valor mínimo. En el caso de los valores máximos, en A1 a 3 es 85, 92 y 100 respectivamente. Ahora lo que hacemos en el caso para agregar la fila el A por fila mínima es básicamente multiplicar la fila mínima por el valor del índice de optimismo, que en este caso es 0.5. Y sería 40 por 0.5, 81 por 0.5 y 82 por 0.5 en el A1, A2 y A3. Y en el segundo dato, que es 1 menos A por la fila máxima, básicamente 1 menos 0.5 equivale a 0.5, entonces no varía tanto, no varía nada. Y se puede hacer directamente 0.5 por la fila máxima, que sería 85 por 0.5, 92 por 0.5 y 100 por 0.5. Y lo que tenemos que hacer aquí después es hacer una suma de los datos que ya sacamos, que es la fila mínima por el índice de optimismo y 1 menos el índice de optimismo por la fila máxima. O básicamente las penúltimas dos columnas se tienen que sumar. Y en el caso de pérdida, lo que tenemos que elegir aquí es pues la menor pérdida posible o el menor número que nos sea dado, que en este caso es 62.5. Ahora en el caso de ganancias con el criterio de Hurwitz, básicamente hacemos lo mismo, solo que en lugar de poner primero la fila mínima y luego el 1 menos A por la fila máxima, vamos a poner primero 1 menos A por la fila máxima y A menos fila mínima. En este caso vamos a multiplicar 0.85 por el valor optimismo, el 92 por el 0.5 que es el valor de optimismo y el 100 por el 0.5 que es el valor de optimismo. Y en el caso de A sería 20 por 0.5, 40.5 por 0.5 y 41 por 0.5. Se vuelve a hacer la misma suma y en este caso lo que tenemos que nosotros elegir es el número más grande, ya que estamos haciendo referencia a ganancias. Entonces el dato que tenemos o la alternativa que nosotros debemos tomar es A3, que equivale a 91. Ahora respondiendo al inciso A, en este caso si Hank quiere obtener buenas calificaciones, debería quedarse a estudiar para que al menos en el criterio de Laplace pueda obtener un 90, en el criterio Minimax el valor máximo sería 82 y en el criterio de Savage tendría una calificación igualitaria a 0. En el criterio de Hurwitz el valor máximo sería 91, que básicamente tiene que elegir esas decisiones para que su calificación sea la mayor posible, la máxima posible, o que en este caso en el criterio de la matriz de arrepentimiento, que es el criterio de Savage, pues que tenga una menor cantidad de variable de su calificación. En el caso del inciso B, si Han quiere obtener las calificaciones de 90, 80, 70 y 60,
debería cambiar esa actitud para poder obtenerlas, ya que si sale a parrandear no tendría alguna de esas calificaciones, por lo cual tendría que lo mismo volver a estudiar o al menos dividírselo, ya que en el caso de que parrandee toda la noche no va a obtener ninguna de esas calificaciones. En conclusión, para que Hankook tenga buenas calificaciones, pues debe optar por estudiar toda la noche, ya que en los 4 criterios se aloja como valor máximo esa opción. Observando los criterios se incluye que el criterio que le convendría a Han utilizar sería el criterio de Laplace y también el de Hurwitz. Estos principalmente porque la calificación máxima sería de 90 y en el otro sería de 91. En el caso del EOQ por reducción de precios tenemos el siguiente ejercicio. Un artículo se consume a razón de 30 artículos por día. El costo de retención por unidad por día es de 0.5. El costo de preparación es de 100. Y suponiendo que no se permiten faltantes y que el costo de compra por unidad es de 10, para cualquier cantidad que de otro modo no exceda las 500 unidades y los 8. El tiempo de espera es de 21 días. Determina la política de inventario óptima. Lo primero que tenemos que hacer para sacar básicamente la política de inventario óptima es tener los datos. En el caso de D hace referencia a los artículos por día, H hace referencia al costo de retención por día, K al costo de preparación por pedido, L a 21 días, a C1 es a cómo lo van a dar por unidad, C2 es el descuento al cual se daría, el Q es la cantidad que se necesita comprar para aplicar el descuento. Lo primero que tenemos que conseguir es la YM, que básicamente tenemos que sacar la raíz de 2 multiplicado por el costo de preparación por los artículos por día y dividido entre el costo de retención, que básicamente sería la raíz de 2 por 100 por 30 entre 0.05 y nos da como resultado 346 artículos. Luego tenemos que tener en cuenta el reorden, que básicamente se saca multiplicando los 21 días por cada uno de los artículos, y la política óptima, que en este caso sería otra fórmula que es multiplicando el precio de a cómo se va a dar las unidades, que son 10, multiplicado por los artículos por día, y a eso se le va a sumar lo siguiente, que es una multiplicación del costo de preparación por pedido multiplicado por los artículos también por día, dividido entre lo que sería el YM, que serían los artículos óptimos de ese momento, 346.41, y se va a sumar el costo de retención por día multiplicado por el YM también, 346 artículos entre 2. Ahora lo que tenemos que hacer acá es conseguir los intervalos de cada uno. El primer intervalo, que sería A, pues sería 1, porque pues es el artículo más pequeño o la menor cantidad de artículos que podamos obtener. En el caso de B se va a hacer con la siguiente fórmula, es 2 bueno, lo que tenemos que hacer primero es lo de los paréntesis, que sería la multiplicación del descuento al cual se dará, que sería pues los 8 multiplicado por el número de artículos por día menos la política óptima, 317. Todo esto se va a multiplicar por 2 y después se va a dividir entre el costo de retención por día. Nos va a dar como resultado la cantidad de menos 3092. En el caso de la C vamos a hacer 2 multiplicado por el costo de preparación por los artículos al día y se va a dividir entre el costo de retención por día. En el caso del Q+, es básicamente el 18, el B, que es el descuento que vamos a tener, menos 1 multiplicado por menos 1, y eso se le va a hacer más la raíz a la potencia de otra vez el descuento, menos 4 multiplicado por lo que es el intervalo más pequeño, multiplicado por, en este caso, los 12.000,
120.000 que obtuvimos en el inciso C. Y a eso se va a dividir entre 2 por lo que es otra vez el intervalo más pequeño. Nos va a dar Q más. Para obtener el valor de Q menos, lo que tenemos que hacer es multiplicar el dato de descuento de 3092 menos 3092 por menos 1 menos la raíz a la potencia del C18, que vendría siendo otra vez el descuento, por 2 menos 4 y menos 4 por C19, que vendría siendo los 12.000 entre 2 por C17, que vendría siendo el intervalo más pequeño, y nos va a dar 39.29. Ahora lo que tenemos acá es los intervalos, que vendrían siendo de 0 a 346, que es YM, luego de 346, que es YM, a Q, que vendría siendo 3053, y de Q, que vendría siendo los 3053, pues hasta el infinito, hasta la cantidad de artículos que uno quiera seguir produciendo. Y en este caso el intervalo que nos conviene a nosotros vendría siendo lo que es la segunda zona, o los segundos intervalos, que vendrían siendo de YM a Q+, que sería 346 a 3053. Y en este caso así quedaría Q, y en este caso sí conviene. EQ clásico. El ejercicio nos pide que McBurger pide carne molida al principio de cada semana para cubrir la demanda de 300 libras de la semana. El costo fijo por cada pedido es de 20. Refrigerar y guardar la carne cuesta aproximadamente 0.03 por libra por día. Nos pide determinar el costo de inventario por semana de la presente política de pedido, y también determinar la política de inventario óptima para que McBurger debe utilizar, suponiendo un tiempo de espera de 0 entre la colocación y la recepción del pedido. Lo que tenemos que hacer aquí es sacar los datos principales. Primero las unidades por semana, que son 300, el costo, que son 20, el costo de retención, que es 0.21 por libra, y el tiempo de espera, que son 7. Para obtener la política de inventario óptima Y en unidades, lo que tenemos que hacer es primero sacar la raíz de 2 multiplicado por el costo, multiplicado por el número de unidades y dividida entre el costo de retención, que básicamente quedaría la raíz de 2 por lo que es 20, el costo, multiplicada por 300, que es el unidades por la semana, y dividida entre 0.21, que es la retención por cada una de las unidades. Y nos da como política de inventario óptima Y 239. En el caso del ciclo asociado a T0, vendría siendo lo que es la política de inventario óptima dividida entre las unidades por semana, y vendrían siendo 0.79 días, casi un día. N vendría siendo lo que es básicamente redondear punto menos, que es la fórmula que se utiliza, C6 entre C8. C6 vendría siendo lo que es el tiempo de espera, y C8 vendría siendo el 0.79, que son los días que están ahí. N vendría siendo 8, es como que un redondeo lo que está haciendo. Luego el tiempo de espera efectivo, que vendría siendo básicamente del resultado de restar el tiempo de espera menos el número de días que nosotros utilizamos para redondear, que vendría siendo 8, multiplicado por el ciclo asociado a T0. Quedaría de la siguiente forma, que sería 7 menos 8 multiplicado por 0.79. Y nos daría que el tiempo de espera efectivo vendría siendo de 0.62 días, o sea, menos de un día, casi medio día, poquito más de medio día. El punto de reorden es básicamente, viene siendo de el tiempo de espera efectivo, que ya lo sacamos, 0.62, multiplicado por las unidades por semana, que son 300, y nos da 187 unidades de reorden. Y el costo de inventario diario asociado a la política, o sea, cuánto nos cuesta por día tener el inventario, sería de la siguiente forma. Primero es el costo de cada uno, que sería 20, se va a dividir entre la siguiente fórmula, que sería
La política de inventario óptima 239 entre C3, que vendrían siendo las unidades por semana, o sea 239 dividido entre 300. De ese resultado que vamos a obtener, vamos a dividir lo que es el costo entre ese resultado, y luego se va a sumar lo que es el costo de retención y se va a multiplicar por el siguiente, por otra vez otra fórmula que vendría siendo lo que es la política de inventario óptima entre 2, y nos vendría dando que el costo de inventario diario asociado a la política vendría siendo de 50.20 por día. Con cada uno de esos datos tenemos que la política de inventario óptima es de 632, respondiendo al primer inciso A. Y en el caso del inciso B, lo que tendríamos que hacer que el tiempo de espera es de 0, suponiendo que el tiempo de espera sea de 0 días, se volverá a hacer el pedido cuando tenga 202 unidades. Este ejercicio nos habla sobre que los siguientes datos describen 4 artículos del inventario. Artículo 1, 2, 3 y 4. El K1, que básicamente es el precio. El DI, que es las unidades por día. Y el HI, que básicamente es el costo que pues le cuesta obtener el inventario. Nos dice: la compañía desea determinar la cantidad de pedido económica para cada uno de los 4 artículos, de modo que el total de pedidos por año de 365 días es cuando mucho de 150. Formule el problema como un programa no lineal y determine la solución óptima. Lo que tenemos que hacer aquí es hacer una tabla en la cual vas a rellenar cada uno de los datos, los artículos, el costo, las unidades por día y el costo de tener esos artículos en el almacén. Para sacar la restricción es básicamente la fórmula que ya habíamos utilizado, que es raíz de 2 multiplicado por lo que es el costo de los productos multiplicado por las unidades por días y dividido entre el precio de tener esas unidades en el almacén, y así por cada una de las fórmulas. En el caso de lo que es el segundo artículo, básicamente quedaría raíz de 2 multiplicado por lo que es 100 por 20, más bien 50 por 20 dividido entre 0.20. Y lo que es aquí, para minimizar pues cada uno de esos resultados, lo que tenemos que hacer es básicamente multiplicar lo que es el costo de cada producto multiplicado por las unidades por producto dividido entre la restricción que nosotros ya sacamos de esa fila. A eso le vamos a sumar lo que es el costo que pues nos cuesta tener en el almacén, que es 0.1, multiplicado por la restricción otra vez y dividido entre 2, y así se va a hacer en cada una de las filas, que nos va a dar para minimizar cada uno de esos datos. Al final la suma de todos estos daría como resultado 53.88. Modelo de transporte. Básicamente este modelo, como su nombre lo indica, nos ayuda bastante, sobre todo al transporte de materiales, de materia prima, etc. Principalmente busca pues básicamente minimizar los costos, sobre todo en este caso como está en el ejercicio. Nos habla sobre cómo existen 5 concesionarias y 3 tipos de centros, en el cual básicamente se va a ir transportando productos de un centro a las distintas concesionarias. Tenemos la siguiente tabla en la cual nos habla de la distancia que hay entre cada uno de los centros y las concesionarias. Entre el centro 1 y la concesionaria 1 hay 100 millas, ya que en este caso lo estamos manejando por millas. Del centro 1 a la concesionaria 2 hay 150 millas, del 1 al 3 200, del 1 al 4 400 y del 1 al 5 35. Y así por cada uno de los tipos de centros y de los tipos de concesionarias. También existe básicamente la demanda, que básicamente es lo que nos están pidiendo por cada uno de los concesionarios, y la oferta, que son pues por cada uno de los tipos de centros. Por cada centro, en el centro 1, 2, 3 nos piden una oferta de 400, 200 y 150 respectivamente. En la concesionaria nos pide de la 1 a la 5 100, 200, 150, 160 y 140 respectivamente de demanda. El costo por milla son de 25. Básicamente por cada milla nos cobran 25 pesos. En este caso, en la segunda tabla nos habla sobre el tipo de costo que hay del centro a una concesionaria. De la 1 a la 1 hay
100 millas, y cada milla es a 25, son 2.500 pues de costo por cada milla en total de las millas. Del 1 al 2, 3.750 es su costo. Del 1 al 3, 5.000 es el costo. Y del 1 al 4, 3.500 es su costo. Y así por cada uno del centro a diferentes tipos de concesionarios. Luego tenemos la tercera tabla, que es la última, que básicamente es la manera en la cual nosotros vamos a sacar la mayor cantidad de beneficio para nosotros o la menor cantidad de gasto que nosotros vamos a tener. Vemos aquí que tenemos en el apartado de la primera columna los centros y en el apartado de las siguientes filas los diferentes tipos de concesionarias. Nos pide una demanda de 100, por lo tanto la cantidad que vamos a estar manejando en el tipo de cantidad va a ser 100. Tenemos aquí los costos, que son 2.500, pues básicamente por cada uno de los centros a los distintos tipos de concesionarias. En este caso 2.500 es el costo al cual equivale la cantidad de 100, que es la demanda total que estamos abarcando. Tenemos la concesionaria 2, que nos pide una demanda de 200, dividida de la siguiente forma: 50 al centro, a la concesionaria 2, y 150 del centro 3 a la concesionaria 2, dando como demanda 200. Y en este caso 1.750 y 2.250 de costo. En la concesionaria 3 utilizamos una demanda de 150, utilizando los 150 directamente al centro 2 con 1.500 de costo. Concesionario 4 nos pide demanda de 160 y lo abarcamos totalmente con 160 en el centro 1 a la concesionaria 4, y la concesionaria 5 nos pide 140 de demanda. Por tanto abarcamos otra vez 140 totalmente del centro 1 a la concesionaria número 5. Tenemos aquí la oferta 400, 200 y 150, que básicamente son las ofertas que nos habían abarcado al principio, y nos hablan sobre lo utilizado, que básicamente es lo que se utilizó realmente de la oferta. Como vemos aquí, abarcamos todas y cada una de las ofertas por cada uno de los centros: 400, 200 y 150. Y también tenemos en la parte de abajo los costos, que serían 250.000 para el concesionario 1, 425.000 para el 2, 225.000 para el 3 y 560.000 para el concesionario número 4. También tenemos aquí un esquema gráfico en el cual podemos observar de manera más simplificada los movimientos, o básicamente cuántos estuvo manejando de un centro a tal concesionaria. Como vemos aquí, de la concesionaria 1 al centro 1 son 100, y 140 de la concesionaria 1 a la concesionaria 5, y también tenemos de 160 a la concesionaria 4. Lo mismo con el centro 2, 50 al concesionario 2 del centro 2 y 150 al concesionario 3 del centro 3. Y también del centro 3 tenemos 150 al concesionario 2, y totalmente está aquí del centro 3 al concesionario 3. Y esa es la manera más eficiente para, en este caso de ejercicio, para el modelo de transporte.